Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos de inmediato a comenzar nuestro espacio. Estoy como todos los domingos en compañía de Danilo Toro. Gracias. Y creo que el tema de la semana y que ya viene de arrastre, porque estamos hablando de esto desde hace años, tomó fuerza en julio-agosto del año 2020, ahora toma fuerza nuevamente es lo relacionado con los albergues en este país. Está con nosotros la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, gracias, y también el abogado Luis Carlos Cabeza, quien acompañó a la ministra al Ministerio Público la semana pasada, el jueves, para ser más exactos. Ministra, gracias. Vamos a comenzar con usted y yo creo que aquí la pregunta inicial, usted por instrucciones del presidente de la República se está convirtiendo en querellante en este proceso. Le preguntaría yo, ¿usted también pudiera quedar siendo investigada por ser la cabeza tanto de la Junta Directiva de CENIAF como la ministra de Desarrollo Social? ¿Cómo es compatible esto, señora ministra? Bueno, gracias por la oportunidad. Buenos días. Sí, desde julio del 2020 puse la denuncia penal contra Funchipa, que fue lo que generó que se iniciaran todas estas investigaciones. Y ayer presentamos la querella del Estado por instrucciones del señor presidente. Como ministra del MIDES y presidenta de la Junta Directiva de CENIAF, estoy dispuesta a apoyar y someterme a cualquier investigación para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Ya en el fondo de la querella en sí, me gustaría que el licenciado Cabeza pueda explicar la presentación de la querella. ¿Esta querella en qué consiste, señor Cabezas? Ya estamos hablando de querella penal y si hasta el momento hay procesos ya en firmes dentro del Ministerio Público en desarrollo, con incluso llamamientos a juicio. Tal y como lo ha manifestado la señora ministra, en julio del año pasado, prácticamente una vez que ella asumió la posición, presentó una denuncia en ese momento frente a uno de los albergues que se dieron situaciones irregulares. Nosotros hemos sido informados que en el caso de esa denuncia ya hay evidencias, hay fecha de realizar un juicio penal para el año 2023. Es ya un tema del sistema judicial panameño, no está la ministra ni el Ejecutivo bajo el control de eso. Y es por esa razón que hemos recomendado que se presentara una querella, cosa que fuimos a hacer entrega del poder respectivo y formalizar la querella con los elementos que por los criterios jurídicos hay que completar en los primeros días de esta próxima semana, de tal manera que se convierta en una acusación del Estado hacia quienes resulten responsables. O sea que ya hay imputados, no tienen nada que temer, nada que ocultar. Esos hechos se dieron sin su intervención y sin que ella estuviese todavía en la presidencia de la Junta Directiva de CENIAF. O sea que ya hay imputados en este caso. Estamos también solicitando que se nos permita presentar una denuncia, como se lo dijimos al señor procurador, con respecto a la creación de las partidas presupuestarias del momento en que se crearon, desde el primer momento de todas las otras administraciones, para que luego se haga una auditoría de los usos y de los malos usos que se han dado en algunos casos de albergues, si es necesario investigarlos. Ya hay imputados en este proceso al que usted se refiere, señor Cabeza, y quiero aclararle, sí, porque aquí nuestro compañero Danilo Toro se quedó con la boca abierta cuando se dijo que hay juicio para el 2023. No hay que quedarse con la boca abierta. Le voy a hablar de mi propia situación. Yo tengo un proceso en el que querellé a una persona y el mes pasado
se le llamó a juicio y el juicio va a ser en julio del 2022. O sea que para mí esto es lo que está pasando en la justicia en este país. Juicios, se llama juicio este año para el 2022. Mire, este que dice el señor Cabezas 2023 y cuidado que ya están dando fecha para el 2024 en un sistema penal acusatorio que lo que buscaba era agilizar los procesos. Y miren cómo está la justicia en este país. Continúe, señor Cabezas. Precisamente esa es una de nuestras preocupaciones, porque se están dentro de los procesos menores de edad, no pueden darse nombres, y por la reserva del sumario de este tipo de investigaciones es que no se ha podido conocer los avances. En la reunión con el señor procurador, que nosotros pedimos sostener para informarnos, incluso nosotros como abogados, si no somos parte, vamos a manejar esas informaciones porque se trata de menores de edad. Yo creo que aquí hay que dar algo de docencia. Aquí lo principal es la protección al menor. Aquí nadie en este país puede señalar que ninguna autoridad, y creo que ningún ser humano consciente, puede dar fe de que se esté ocultando información. Lo que se está haciendo es proteger a los menores de edad. Y cada vez que haya un menor en peligro, cada vez que haya un menor que esté pasando estas situaciones, nadie, absolutamente nadie, menos las autoridades, van a detener que eso se investigue. Okay. Yo lo que creo es que hay mucha desinformación. Por ahí se ha escuchado que no se pueden presentar querellas. Eso no es cierto. El Código Procesal Penal es claro que quien es víctima, y en este caso el Estado es víctima desde el punto de vista del MIDE y que nos compete a nosotros, a ella como ministra y a mí como el abogado que va a representar esto, determinar si el Estado sufrió algún perjuicio. Y cada vez que un menor que esté bajo la protección del Ministerio de Desarrollo Social o de cualquier entidad sufre un menoscabo, sufre una alteración, sufre un deterioro en sus capacidades como ser humano con derecho, el Estado tiene que salir a responder por ellos. Ok, ministra, ¿usted tiene algún temor de ser investigada en este momento por el Ministerio Público? No, para nada. Nosotros desde que llegamos a este ministerio vinimos a poner orden y eso es lo que vamos a seguir haciendo y tenemos un compromiso con nuestra niñez. ¿Cuánto es el monto que se destina en este país a los albergues, señora ministra? ¿Y cuántos albergues hay en Panamá? Bueno, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social le otorgamos 2.930.739,76 centésimos de subsidio a los hogares y albergues que son administrados por ONGs y fundaciones y grupos eclesiásticos. En este momento hay 39 hogares de niñez que son subsidiados por el Estado. ¿Cuántos niños son beneficiados con este subsidio? 1.164 niños, niñas y adolescentes son beneficiados con estos fondos y recursos. Una pregunta que yo me hago y mucha gente se hace, ¿por qué todos estos albergues, creo que hay uno en Soná, que es la excepción, son privados y no del Estado, cuando es el Estado el responsable de la tutela de estos menores de edad? Bueno, tenemos que estar claros que la mayoría de los hogares y albergues son privados, pero el Estado no solo son las instituciones gubernamentales, somos la sociedad, las empresas, las instituciones públicas, la sociedad civil, la familia. La responsabilidad de proteger la niñez no es solamente de un gobierno, de este gobierno o del que pasó o del que viene, sino entendemos que se requiere un sistema de protección integral de la niñez que comienza desde la familia. El Estado somos todos y todos estamos obligados a proteger a nuestra niñez y así lo estamos haciendo. Pero no debieran ser públicos, no debieran ser de gobierno estos albergues y que existieran albergues en cada una de las provincias fiscalizados por el gobierno. Bueno, la génesis de esto es el aumento de hogares y albergues. En su momento, cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social y la CENIAF, habían 14 hogares y albergues. Esto demuestra que la problemática social que vive nuestro país. Cerraron 8 albergues, señora ministra.
¿cuáles fueron esos albergues que cerraron? ¿Por qué los cerraron? Y si estos albergues están en la lista de los investigados por las anomalías que se han venido denunciando de abusos a menores. En mis 8 meses de gestión, Mides canceló 3 subsidios a hogares y albergues. La CENIAF, que es el ente regulador de los hogares y albergues, adoptó la decisión de cerrar 8 albergues por no cumplir las disposiciones legales de CENIAF sobre hogares y albergues, y se presentaron las denuncias al Ministerio Público. Es claro que nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo Social, hicimos la denuncia desde el mes de julio, que fue lo que hizo que la Asamblea Nacional iniciara las investigaciones y el informe que se presentó. ¿Dónde están todos esos niños que salieron de estos 8 albergues? ¿En manos de quién quedaron esos niños? La CENIAF nos informa a nosotros en la Junta Directiva que estos niños fueron trasladados a otros hogares y albergues y además fueron también colocados con familiares. Ministra, ¿se está fiscalizando ese dinero del que usted habla, 2.9 millones de dólares? ¿Se hacen auditorías periódicamente? Desde que llegué a este ministerio hace 8 meses, estamos comprometidos con poner orden en un asunto complejo, estructural, que viene desde hace más de 15 años. Por eso el 30 de octubre emitimos un decreto en el que se aumentan los estándares de calidad en los hogares y albergues. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social fiscalizamos el uso adecuado de los subsidios otorgados a hogares y albergues administrados por ONGs, patronatos, fundaciones y grupos eclesiásticos. No podemos generalizar. La gran mayoría está cumpliendo y hay grupos que reciben subsidios desde los años 70. Todos los subsidios otorgados fueron otorgados en administraciones pasadas y nosotros estamos comprometidos con la fiscalización y auditoría de estos fondos. Oiga, ministra, hay una percepción en un sector de la población que se quiere proteger a alguien, a gente poderosa quizás. ¿Qué tiene usted que decirle a la población, a la ciudadanía en relación a esta percepción que hay en la calle? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta que no la escuché por el fondo? Sí, que hay una percepción en un sector de la población que se quiere proteger a alguien, ya sea a políticos o a particulares que están detrás de estos albergues. ¿Qué tiene usted que decir, señora ministra? Bueno, no me puedo ir por la percepción y yo creo que no debemos personalizar este tema. Esto es un problema de larga data que estamos afrontando en este momento y todos debemos estar en este momento preocupados por nuestra niñez, seguir trabajando por ella todos juntos como sociedad y que los órganos de justicia de este país lleven esta investigación hasta que llegue a las últimas consecuencias, no importa quién caiga. Vieja o larga data, ¿de cuándo, ministra, vienen estos problemas realmente, según la información que usted maneja? Los problemas son estructurales y vienen de hace muchos años. Como sociedad tenemos problemas estructurales en nuestra familia también. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social no solo estamos poniendo orden, sino también hemos trabajado, por ejemplo, como en la ley de la protección a la primera infancia, que ya es ley de la República. También elevamos los estándares a través del decreto que aumenta los estándares de calidad, que incluso pone un buzón de denuncia en los hogares y albergues y que todos tienen que tener visibles los permisos de operación en los hogares y albergues. Nosotros estamos trabajando para poner orden. Esta administración del presidente Cortizo tiene una prioridad en la protección de la niñez y ahora vamos a presentar por sus instrucciones que el proyecto de ley que aumenta el abuso, aumenta las penas al abuso de menores de edad. ¿Cuánto se contempla en este proyecto de ley en materia de penas? ¿Aumentar a cuánto? Nosotros estamos comprometidos con esto. Estamos en las últimas instancias para presentar este proyecto de ley que aumenta las penas a aquellas personas que atenten contra la integridad de las niñas, niños y adolescentes en Panamá. Estamos pidiendo el endurecimiento de las penas a los que abusan de menores en un albergue, en la casa hogar o forme parte de su entorno comunitario cercano. Penas que pueden llegar hasta más de 30 años si hay concurso de delitos. También se establece que la DIJ deberá contar
con un registro actualizado de todas aquellas personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por esos delitos de tipo sexual con menores, y obliga al Estado a diseñar y ejecutar políticas públicas de concienciación y prevención de la violencia sexual contra menores de edad, y eso incluye un trabajo con los medios de comunicación, quienes también son actores importantes para la prevención de estos delitos. Sí, señora ministra, hemos estado viendo en las redes la planilla de CENIAF. Mucha gente, muchos recursos. La pregunta, ustedes como miembros de la Junta Directiva, ¿no les llama la atención? Allí hay gente realmente profesionales que deben estar pendientes de este tipo de situaciones, justificando el salario que se ganan. Y se dieron ellos cuenta de todo esto, lo que estaba pasando, denunciaron lo que estaba pasando, trataron de corregir lo que estaba pasando. El CENIAF es una institución autónoma que realiza sus propios nombramientos. El MIDES y otros ministerios y organizaciones de la sociedad civil formamos parte de esta junta directiva. Nosotros estamos fiscalizando, y lo que se nos ha informado a nosotros por parte del CENIAF es que sí, se hicieron las fiscalizaciones y se pusieron las denuncias. La directora anterior ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones. Ella salió del cargo. Yo estuve investigando. Es cierto que ella venía de UNICEF y el escándalo de agosto del año pasado precisamente sale siendo ella la directora de CENIAF. Bueno, sí, tengo entendido que la licenciada Sara Rodríguez, exdirectora de CENIAF, venía de UNICEF. ¿Y qué hizo en ese momento? ¿En qué sentido? Perdón, que no. O sea, no frente a las denuncias que se realizaron de estos abusos a menores, siendo ella directora, ¿qué hizo ella? Tengo entendido, de acuerdo a lo que se nos ha informado en la Junta Directiva, es que la CENIAF, bajo su dirección, presentó todas las denuncias. ¿Y por qué salió del cargo? Ella presentó renuncia. Presentó renuncia. Sí. Hay un proyecto de ley que crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos a la niñez y la adolescencia, que está engavetado. No se ha avanzado ni un centímetro en la Asamblea Nacional de Diputados con ese proyecto. Cuénteme. Debemos discutir y sumar a todos para lograr efectivamente un sistema de protección de nuestros niños desde su raíz, por lo que nuestro equipo está trabajando en verificar este proyecto de ley y generar ese debate en la Asamblea Nacional. Además de este proyecto de ley, en la Asamblea Nacional también se encuentra el proyecto de acogimiento familiar y el proyecto de adopción. Nosotros estamos enviando a la Asamblea Nacional nuestros comentarios como Ministerio de Desarrollo Social y dándole ese impulso y solicitándole a la Asamblea Nacional que trabajemos en conjunto como sociedad y Estado estos proyectos de ley para la protección de nuestra niñez. Hay protestas a diario afuera del CENIAF. Señora ministra, ¿qué le diría usted a estas personas que protestan en este momento y que están pidiendo incluso que rueden cabezas? Que se sumen a la protección de la niñez con voluntariados en la participación activa en estos proyectos de ley que están en la Asamblea Nacional, y que el interés por la niñez no dure unos días y que no se preste para politización, y que estemos todos juntos todos los días del año trabajando por nuestra niñez, no solo por lo que dicen los medios o por lo que dicen las redes sociales, sino todos los días trabajando, ayudando a la familia, cuidando a nuestros niños, porque el cuidado de nuestros niños inicia desde nuestra casa. ¿Usted está abierta al diálogo, señora ministra, con estos sectores que protestan? ¿Perdón? ¿Abierta al diálogo con esta gente que protesta? Por supuesto, estoy dispuesta al diálogo, siempre lo he estado desde que llegué a este puesto hace 8 meses. Nuestro trabajo ha sido con la sociedad civil. Hemos estado en constantes reuniones con ellos porque, como dijimos, vinimos a trabajar, a poner orden, y nuestra prioridad es la niñez. Danilo Toro le pregunta. Buenos días, señora ministra. Aprovecho que usted está presente y que está también el profesor Cabezas, que
podría hacer uso de la palabra cuando quisiera ilustrar por su trayectoria docente algunos de los temas que le voy a tocar. El primero tiene que ver con la investigación realizada por la Asamblea, la comisión que atiende este tema de niñez, familia, mujer, encargó a una subcomisión para hacer una investigación, estuvo a cargo de profesionales. La investigación fulmina, por decirlo en una sola palabra, fulmina a la CENIAF. La pinta como una institución fallida. Sin embargo, yo me di a la tarea de revisar lo que está en transparencia y veo que la planilla de la CENIAF de los 295 está muy bien dotada de profesionales. Estamos hablando de una veintena de abogados, alrededor de unos 50 psicólogos de distintas categorías, más de 60 trabajadores sociales de distintas categorías. Mi pregunta es, independientemente de que se presenten querellas, de que se lleven a cabo investigaciones penales, tanto por parte del MIDES o que se lleven a cabo investigaciones penales también a la propia CENAF, no se puede encargar a la CENIAF de una investigación administrativa. ¿Qué le impide hacer que se realice una investigación administrativa dentro de la propia CENIAF para obtener todos los beneficios que brindan las investigaciones administrativas, que es descubrir errores, proponer mecanismos, establecer nuevos procesos, rediseñar, hacer reingeniería, plantear nuevos objetivos, nuevas metas? ¿No hay ese encargo de la Junta Directiva? Sí, nosotros estamos desde la Junta Directiva verificando la estructura de CENIAF, verificando y viendo cómo podemos fortalecer su estructura, sus protocolos de asistencia y sobre todo sus programas de fortalecimiento familiar. Pero señora ministra, mi pregunta precisa es, ¿ustedes no le van a encargar a la CENIAF una investigación administrativa en esta perspectiva, dado por dos razones? Primero, ya hay una investigación de la Asamblea que descalifica a la CENIAF. Y segundo, porque la investigación administrativa no es una herramienta necesariamente para fustigar a alguien, sino una herramienta para reconstruir. ¿Ustedes no les van a hacer ese encargo taxativo a la CENIAF? Bueno, la nueva directora de CENIAF puede solicitar una auditoría interna, tanto de procesos como de los fondos de la CENIAF. Bueno, una pregunta más. ¿Se tiene previsto presentar esta nueva ley a la que hizo referencia Álvaro sobre protección de la niñez? ¿Se tiene previsto presentar esa ley en este año? Sí, nosotros, como lo dije anteriormente, para nosotros la niñez es una prioridad. En los próximos menos de 15 días vamos a presentar la ley de aumento de penas. Y además de eso, estamos revisando ya el proyecto que está en la Asamblea Nacional de protección integral de niñez y adolescencia para darle el impulso necesario en la Asamblea Nacional. Perdón. Bueno, le agradecemos a la ministra y al licenciado Luis Carlos Cabeza, ministra María Inés Castillo, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Avanzamos, señoras y señores, debate abierto dominical. Hoy está con nosotros ahora Marina Pérez. Ella es de Aliados por la Niñez. Conoce el tema de los niños, de los albergues. Y nos gustaría, primera pregunta para usted, y que creo que debemos comenzar por ahí, y es ¿de dónde salen todos estos niños? Se habla de 1.164 niños en 39 hogares que son subsidiados por el Estado. ¿De dónde vienen todos estos niños, licenciada? Buenos días. Bueno, para contestar a tu pregunta de una manera ya más directa, estos niños normalmente vienen porque un juez los ha separado, ha tomado la decisión de separarlos de su familia. ¿Y por qué ocurre esto? Esto puede ocurrir por diferentes motivos. Usualmente es porque se ha
ha podido ocurrir un hecho que vulnera los derechos de esos niños en sus hogares y entonces se abre un proceso de protección para investigar y el juez entonces puede determinar si estos niños van a estar mejor cuidados en un albergue que con sus familias. Ahora bien, hay que entender que esta medida que pueden tomar los jueces es la última medida que pueden tomar los jueces porque se entiende que los niños y niñas tienen derecho fundamental a vivir en su ambiente familiar. Una vez que se tomen estas medidas también de ingresarlos en un albergue, es necesario reiterar, yo creo que se ha hecho bastante bien a través de los medios, que son medidas únicamente de carácter temporal. Es decir, cuando un juez toma la decisión de retirar a un niño de su entorno familiar, es solo de carácter temporal y mientras el Estado debe seguir actuando para proveerle a ese niño todos sus derechos y para buscarle alternativas para que se reintegre a su familia de nuevo, ya sea en el mismo hogar que estaba o con la familia extendida que pueda tener. Esta es ya prácticamente es un eslabón de la cadena, es una consecuencia de un problema cuya raíz está en otro lado. ¿Dónde está la raíz de este problema? Y que también tenemos que atacar como sociedad, porque aquí hay una situación muy complicada en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Marina. Yo creo que efectivamente, como tú dices, el tema es muy complejo, entonces no podría decir que hay una sola causa, una sola raíz que produzca todos estos problemas, ¿no? Me parece que las causas son multifacéticas, multisectoriales y por eso mismo las medidas deben ser de carácter integral porque son diferentes los problemas, diferentes las necesidades. Ahora, una de las cosas que yo quisiera pues, resaltar es que nosotros como sociedad tenemos un pequeño problema en cuanto a la niñez y que la niñez nunca ha sido prioridad en este país de la manera que debería ser. Nosotros ni como sociedad ni como Estado consideramos a los niños como sujetos de derechos. Los niños no son objetos, son personas. Aunque sean pequeñitos, son personas y tienen los mismos derechos que nosotros. Y a nosotros nos corresponde, desde la familia, que es su primer círculo de protección, darles todas las garantías para que ellos puedan desarrollarse plenamente. Cuando las familias no pueden hacer eso por diversos motivos que habría que analizar, entonces, y solo entonces, es que puede entrar el Estado para proveer esas necesidades. Pero sí, el tema es muy complejo y para mí empieza por el tema del no reconocimiento pleno de los derechos que tienen los niños, ya que si ponemos el foco en proteger los derechos de los niños, entonces vamos a asegurar que los niños vivan una vida libre de violencia. Muy interesante ese punto. Marina, un poco acerca de toda esta situación de los albergues. ¿Por qué todos los albergues, con excepción de uno, son privados? ¿Quién los supervisa o debe supervisar o fiscalizar? ¿O se les da simplemente dinero y ya no observo lo que está pasando allá adentro? Hablemos un poquito de este sistema que hoy día está en el ojo de la tormenta. Sí. Bueno, fíjate que tomando lo primero que mencionas, que los albergues son de carácter privado, yo no sé si utilizaría esa palabra de privado, porque si bien es cierto, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, que en otros lugares, por ejemplo, se llaman el tercer sector, porque no es ni sector público ni sector privado, están haciendo, mediante un subsidio que reciben del Estado, es decir, con fondos públicos, están haciendo la administración de los albergues para poder brindarle a esos niños, niñas y adolescentes que han sido retirados de sus familias, darle todas esas garantías y todos esos derechos que ellos necesitan y que estén cuidados y debidamente protegidos. Entonces, yo no le diría que son privados, sino que más bien es como una tercerización que puede hacer el Estado, pero en ONGs, pero que esas ONGs reciben un subsidio del Estado y que son fondos públicos, y esos niños que están en esos albergues están bajo la custodia y protección especial del Estado. Es decir, aunque el Estado tercerice la función de la administración del hogar y la protección de los niños en ese momento, el Estado sigue siendo responsable, número uno, de los cuidados y la protección de esa niña en los albergues. ¿Están siendo o deben estar? Porque lo que estamos viendo parece que el Estado no está
fiscalizando ni supervisando. Efectivamente, aquí hay muchos temas que hay que ver. Obviamente el Estado tiene una obligación de fiscalización, las entidades tienen obligaciones específicas también, pero es importante también, por ejemplo, señalar que nosotros no podemos seguir pensando que el rol de protección de todos los derechos de la niñez y adolescencia recae en una sola institución. Esto es más complejo que eso, es mucho más abierto que eso y realmente le corresponde al aparato del Estado entero, con todas sus instituciones, mirar y poner a la niñez en el centro y responder. Por ejemplo, cuando un niño está en un albergue, también hay que velar por el tema de la educación. Es decir, Meduca tendrá sus funciones de ver si ese niño está recibiendo la educación que necesita para cuando cumple 18 años y salga a la vida, digamos, pueda integrarse como se debe. Salud también tiene una responsabilidad ahí. Tiene que dar todo el seguimiento a los temas de salud mental, de todos los procesos traumáticos que han pasado esos chicos, para que puedan precisamente sanar y tener casos de éxito después. Entonces, no es solo una entidad o una institución, es el aparato entero del Estado el que está llamado a brindar ese apoyo, esa fiscalización, ese seguimiento y a garantizar esos derechos de la niñez y la adolescencia. Marina, en CENIAF hay que reformarlo, hay que transformarlo. ¿Qué harían ustedes con CENIAF? Con CENIAF yo creo que valdría la pena revisar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de que el personal que está contratado sea efectivamente el personal idóneo y calificado para poder atender a la niñez. El tema de la niñez realmente requiere personal técnico y calificado. No se puede seguir buscando a personas que, bueno, a lo mejor quieren estar allí o pues no encuentran otro trabajo y ese es el que les salió. O sea, realmente tiene que ser personal que está preparado para atender a la niñez y con el conocimiento técnico necesario. Me parece también que es necesario evaluar si la CENIAF, además del recurso técnico y humano que necesita, contiene y tiene el recurso financiero necesario para dar toda la supervisión que necesita. Porque a lo mejor desde un lugar en Avenida Balboa, en Panamá, no se puede dar la supervisión necesaria que necesitan todos los albergues. Entonces, ¿qué hay que hacer para que eso ocurra? Y por último, también evaluar la parte financiera, no solo de los recursos que necesita CENIAF para funcionar, sino entender cuánto es la inversión que necesita brindar el Estado para que cada niño que está institucionalizado reciba todo lo que necesita para desarrollarse plenamente. Entendiendo además que la niñez también enfrenta necesidades diferenciadas. Por ejemplo, hay niños que tienen discapacidad que van a requerir una inversión diferente a un niño que no la tiene. Entonces, todo eso hay que tener esos cálculos, hay que tener esos estudios, hay que tener esos diagnósticos y contrarrestarlos y viendo que realmente esos subsidios puedan solventar esas necesidades. Los cuentos de terror, de ultratumba que se han escuchado en todo este tiempo acerca de algunos albergues llaman poderosamente la atención. Aquí se habla, miren la cantidad de dinero, casi $3 millones en subsidios, pero aquí se habla de que hay albergues que le daban comida de perro a la gente. Aquí se habla de albergues que recibían grandes cantidades de donaciones en especie y que no le daban de comer nada más que una sola comida al día a las personas que estaban allá adentro, a los jóvenes o niños o adolescentes. Aquí se habla de maltratos y abusos, aquí se habla de personas rehabilitadas de el alcoholismo cuidando niñas o rehabilitadas de drogas cuidando niñas. ¿Ustedes han estado dándole seguimiento a este tema y qué podemos hacer para ponerle un freno a esta situación? Bueno, nosotros lo que proponemos aquí es básicamente actuar de dos vías, ¿no? O sea, lo primero es la atención inmediata que hay que brindar a los niños que están siendo vulnerados, la investigación que hay que hacer sobre dónde están esos niños ahora mismo, los que fueron identificados dentro de los 8 albergues que han cerrado, qué ha pasado con ellos, dónde están, en qué situación, están recibiendo todo lo que necesitan, si han sido trasladados todos los niños de 8 albergues a otros albergues, estos albergues están preparados y tienen las condiciones para tenerles una cama, para darles la alimentación, para continuar con sus estudios, están siendo intervenidos por psicólogos y por personal idóneo.
Entonces, una de las preguntas para nosotros es ¿dónde están los niños? La siguiente, que nosotros también, pues obviamente nos unimos al clamor de toda la sociedad, que el Ministerio Público efectivamente realice las investigaciones necesarias para determinar todos los culpables que se encuentren y se puedan determinar y que reciban el castigo que la ley delimita. Pero también en el momento tenemos que entender dónde están, qué está pasando con ellos, necesitamos información y rendición de cuentas claras y a la vez nosotros sugerimos que todos los albergues tienen que ser efectivamente investigados. Y si son 1.200 niños y hay que hablar con los 1.200 niños, pues habrá que hacerlo. Y habrá que hacerlo con carácter de urgencia, con personal especializado y con la mayor celeridad posible, con el objetivo de pues, encontrar los responsables y los culpables y evitar que esto vuelva a suceder. Y ahí voy a la siguiente vía de lo que nosotros proponemos, porque estas son acciones inmediatas que hay que tomar. Pero también hay que hablar de la prevención. O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer cuando un juez diga, bueno, efectivamente este señor es culpable y le dan una sentencia? Pero ¿cómo se le restituyen a ese niño que fue doblemente vulnerado porque probablemente recibió una vulneración en su hogar, luego en el albergue, luego el Estado lo estamos vulnerando y revictimizando? Entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué seguimiento se le va a dar? En ese sentido, nosotros pues estamos llamados también a brindar esta asesoría técnica, porque somos más de 35 organizaciones de la sociedad civil que vemos temas de niñez, y también hacer cierta presión ciudadana para que estas cosas no se caigan. Para nosotros es importante que la niñez esté siempre en el centro y sea siempre una prioridad, no importa el gobierno que tengamos. Entonces, la otra vía de lo que quería comentar es trabajar en la prevención, pero no a futuro, sino que ya también tenemos que ir armando mesas de trabajo o lo que haya que hacer. O sea, cualesquiera medidas que sean necesarias, hay que tomarlas y no valen excusas de que no hay recursos, que no hay personal. O sea, hay que trabajar ya para empezar a hacer acciones de prevención y que esto no vuelva a ocurrir. Danilo Toro pregunta. Buen día, licenciada. Licenciada, yo me leí el informe preliminar de la Comisión de la Niñez, la Mujer, la Familia de la Asamblea de Diputados. No sé si usted lo conocerá. ¿Usted lo conoce usted? ¿Conoce usted? Sí. ¿Sí lo conoce? Sí, ¿Se lo sí, leyó? sí. Bien. Allí dice que los niños que están en los albergues demoran en promedio entre 4 años y medio y 7 años y medio, dependiendo de la condición en la que ellos se encuentran tipificados o categorizados. ¿Cómo es posible? E incluso se utiliza el término niños institucionalizados, porque son niños hijos de una institución prácticamente. ¿Cómo es posible que el Estado asuma durante tanto tiempo una responsabilidad? ¿Dónde está el cuello de botella o el nudo que hace difícil la adopción de niños que quieran ser efectivamente adoptados por una pareja o una familia de personas que quieran realizar este tipo de trámite? ¿Por qué es tan difícil? ¿Ustedes han visto este tema? Bueno, hay dos cosas que es necesario comentar. Lo primero, en cuanto al tiempo que le toma al Estado en reaccionar y en brindar una solución permanente a los niños que se encuentran en los albergues. Los tiempos que mencionas, entre 4 y 7 años, no deberían ser, son deplorables, y esto ocurre precisamente por lo que vengo diciendo, que es que no tenemos a la niñez en el centro. Y que cada institución no hay una articulación entre las instituciones para poder responder a ese niño, desde que aparece un caso hasta que se le restituye o reintegra a su ambiente familiar y se le restituyen sus derechos. No existe eso, no hay una articulación. Cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus competencias, uno no puede opinar sobre lo que hace la otra institución y así no es la forma de trabajar en cuanto al tema de niñez. Referente al otro que pregunta sobre el tema de las adopciones, es importante señalar que antes de 2008 en Panamá se permitían las adopciones internacionales y se permitían las adopciones directas. Esto eran unos trámites muy ágiles. Pero ¿qué pasa y qué nos dijo la experiencia de otros muchos países? Es que realmente se estaban dando ventas de niños. A eso se resumían las adopciones directas. Y no hay un registro claro de cuántos niños antes de 2008 fueron dados en adopción, ni dónde están, ni quiénes son. Entonces, por eso se pone estos estándares tan estrictos y la idea es recordar, aquí por eso siempre hablo de los derechos de los niños,
que no es una familia la que tiene derecho a adoptar a un niño, es un niño el que tiene derecho a estar en familia. Entonces, cuando nosotros hacemos ese cambio de paradigma, empezamos a entender las cosas de manera diferente. Los procesos que tienen para adoptar, para realizar adopciones en Panamá definitivamente son muy largos y hay que sentarse, hay un proyecto de ley en la Asamblea, hay que sentarse a debatirlo, eso tiene que prosperar, o sea, hay que hacer abogacía para que las cosas se discutan, pero si eso queda allí en primero o segundo debate por meses, por años, entonces no podemos tampoco mejorar las cosas. Así que esa sería como que en dos vías comprenderlo y tener mucho cuidado en que sí, es el derecho del niño a estar en familia, no el derecho a la familia, porque hay familias muy buenas, pero hay otras que a lo mejor responden, oye, hoy me apetece tener un niño y luego, ¿sabes qué? En un año resulta que se porta mal y ya no lo quiero. O que tiene una discapacidad, no, ya no lo quiero. Entonces eso también se ha dado y es por eso importante ser muy estrictos con el tema de las adopciones. Pero sí, definitivamente hay que agilizar los procesos y buscar una alternativa a estos niños. O sea, los niños no pueden quedarse allí de por vida. O sea, los albergues a veces se convierten como que en depósitos de niños y hasta que cumplen los 18 años. Y luego, ¿qué hacen ellos? Entonces, esa situación no se puede seguir dando. Muchas gracias, Marina, por estar con nosotros en el día de hoy aquí en Debate Abierto Dominical, hablando con su experiencia y trayectoria sobre el tema de los albergues. Regresamos en breve. Avanzamos en esta oportunidad. Jenny Barr, ella es psicóloga, también consultora, realizó para UNICEF un documento denominado Protocolo para la Atención de la Niñez en Albergues. Gracias por estar aquí con nosotros, Jenny. ¿En qué año se hizo este documento, este protocolo, muy completo, por cierto? Muy buenos días. Muchas gracias, Álvaro, por la participación, por permitirme la participación en su programa. En un tema tan importante como es el cuidado de la niñez sin cuidado parental. El protocolo para la atención de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental acogidos en albergues en Panamá se realizó como un esfuerzo conjunto entre UNICEF y CENIAS. Salió impreso en el 2012, pero desde el 2011 yo empecé a trabajarlo, a elaborarlo. Este protocolo es una guía práctica dirigida al personal del albergue, de los albergues y al personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para ser empleado en los distintos albergues que reciben niños para su cuidado. O sea, la idea del protocolo era estandarizar las normas de cuidado de los niños sin cuidado parental que estaban en albergues. Es importante entender el contexto por el cual los niños llegan a un albergue. Sí, explíqueme eso. Partamos de la idea de que todos los niños deben vivir en una familia, pero muchas veces son abusados o abandonados y sus derechos son vulnerados justamente dentro de sus propias familias. Es así como llegan al Estado para que el Estado se encargue de su protección y garantice la restitución de sus derechos. Por lo tanto, el cuidado de los niños en albergue, la responsabilidad del cuidado de los niños en albergue repercute en el Estado directamente. Los niños llegan a albergues con heridas emocionales muy profundas y el Estado debe protegerlos y, de ser posible, tratarlos durante su estadía en el albergue para que puedan sanar estas heridas. ¿Qué observaron ustedes porque para hacer este protocolo tuvieron que visitar los albergues? Sí, le explico. Parte de la consultoría que me tocó ejecutar en ese momento era hacer un estudio de los distintos albergues para comprobar las brechas en materia de cumplimiento de derechos que existían en relación al cuidado de los niños a su cargo. Yo saqué un porcentaje de 11 albergues, visité 11 albergues de una población general de 55 albergues en ese momento. En la investigación
se pudo comprobar que habían brechas importantes en materia de cumplimiento de derechos. Lo que nosotros estamos viendo ahora, que si bien es cierto, son abusos sumamente aberrantes, que en ese momento no se vieron en el estudio, pero sí es un problema que viene de muchísimo tiempo anterior y es una deuda que el Estado tiene con la niñez en Panamá. Esa investigación confirmó la necesidad de estandarizar los cuidados de los niños para poder asegurar su protección efectiva durante su institucionalización, esperando que esta sea temporal para asegurar los derechos de los niños. Ustedes en el documento hacen una observación muy importante en relación con la estructura administrativa dentro de los albergues, y se plantea que cada albergue debe tener allí un personal especializado que va desde secretaria, incluyendo psicólogos, incluyendo trabajadores sociales, y llegan hasta el tema de los cocineros, trabajadores manuales, enfermeros o enfermeras. ¿Esto ustedes lo vieron? Sí, yo traté de poder mapear, detallar de una forma muy clara lo que se necesita en un albergue para proteger a los niños. Por eso yo incluí en el albergue, incluso en los anexos, todos los registros necesarios para poder llevar a cabo lo que se sugiere en el albergue. Pero también, como usted menciona, Álvaro, aparte de toda la introducción, los tipos de albergue, el marco normativo que lleva el albergue, las condiciones generales de acogimiento alternativo, cómo se deben acoger a los niños, también se hablaba del personal del albergue y se menciona la figura del carnet de protección de derechos de niñez. Ese carnet de protección de derechos de niñez, yo en el protocolo sugiero que tenga una validez de 4 años, pero que se mantenga a través de seminarios y educación continua. También se solicitaba que para poder emplear un personal dentro del albergue hubiera una información general del colaborador, se supiera a fondo su educación y su experiencia, tuviéramos referencias de ese colaborador, se pudieran registrar un registro de todas las capacitaciones en materia formativa de todo lo que es el desarrollo del niño, la prevención de maltrato, los diferentes tipos de maltrato, las formas apropiadas de disciplina, cómo llegan los niños emocionalmente al albergue, cuál es la responsabilidad de los albergues con estos niños. Todo eso era una temática que se sugería para que los colaboradores fueran capacitados antes de tener a cargo un niño. El certificado además el carnet incluía la necesidad de que el colaborador tuviera una certificación de buena salud física, emocional, récord policivo e incluso prueba de antidopaje. Los albergues tenían que notificar al CENIAF cada vez que contrataban algún personal adicional. Y todo el personal debía tener al menos educación secundaria, con algunas mínimas excepciones, como por ejemplo el aseador, algunos asistentes de cocina, personal de mantenimiento, etc. Pero todos en el cuadro básico del albergue, que incluía desde el director del albergue, secretaria ejecutiva del albergue, contador, para poder asegurar que el subsidio que recibió el albergue estaba siendo utilizado en beneficio de la niñez, psicólogo, porque no se trata de depositar un niño traumatizado en un lugar donde se va a revictimizar, sino que en ese lugar puede el niño recuperarse de esa experiencia de trauma sufrida anteriormente. Trabajador social, porque el trabajador social es una figura muy importante. El trabajador social tiene que estar en contacto con familiares, ya sea la familia de origen y la familia extendida, para poder desinstitucionalizar lo más breve, lo más pronto posible al niño, al cuidado de algún familiar que pueda darle una protección efectiva. También se hablaba de las cuidadoras, la cantidad de cuidadoras por niño. Yo me encontré en esa investigación en los 11 albergues con un albergue que tenía 52 niños
incluso bebés a cargo de una sola cuidadora. Wow. ¿Cómo puede una cuidadora cuidar a 52 niños, incluso bebés de meses? Se necesita una enfermera porque los niños se van a enfermar. Y tiene que haber un enlace con la figura del médico para poder administrar los medicamentos que en un momento dado se le receten al niño. Se necesita una cocinera con guía de una nutricionista. No tenía que haber una nutricionista en cada albergue, pero sí tenía que haber un menú hecho por una nutricionista y una supervisión de una nutricionista en todos los albergues. Y hasta se incluyó incluso el encargado de lavandería y el jardinero, porque me encontré también con el hecho de que muchos albergues tenían patio, pero el patio era un herbazal gigantesco que era hasta peligroso para los niños salir a jugar allí. También se incluye en el protocolo la figura del PMO, o padrino o madrina orientadora. Esta figura es bien importante, porque esta figura va a ayudar al niño a adaptarse al albergue. El niño llega abandonado, traumatizado, asustado, con un montón de traumas, muchos de estos con trauma complejo, porque han vivido abuso repetitivo a través del tiempo y no pueden estar depositados en un lugar donde muchas personas van a tener interacción con el niño y no haya una figura con la que el niño se puede identificar como que esa figura es la persona protectora de su seguridad, de él o de ella. Para eso yo sugería un trabajador social o un psicólogo o docente que acompañara al niño y lo asistiera en todo su periodo de adaptación, que lo acompañara a sus citas médicas, que fuera a las reuniones de los padres de familia en las escuelas, porque estos niños son huérfanos también en las escuelas cuando había escuela presencial. Ahora, aparentemente, habían albergues que ni siquiera tenían internet para que los niños participaran de las clases a nivel virtual. También en el protocolo yo sugiero un buzón de quejas y sugerencias. Es importante el derecho a la participación y a la opinión de los niños. Los niños tienen que opinar sobre su cuidado. Ellos tienen que decir qué no les gusta y es obligación del director del albergue, junto con la psicóloga o el trabajador social, revisar este buzón de quejas para poder manejar las mismas y que puedan ser resueltas. Muchas quejas de estas hubieran podido ser de abusos que los niños estaban recibiendo. También se hablaba incluso en el protocolo de la señalización importante que tienen que tener en un momento dado de emergencia, que hay que desalojar el local, debe estar señalizado las rutas de escape, porque los niños no tienen idea qué van a hacer, se meterán debajo de la cama. También el manejo de emergencia, los teléfonos, las prácticas para el desalojo, como acabo de decir. Todo esto era importante. Licenciada. Y se recomendaba, las alianzas estratégicas con otras ONGs, con organismos internacionales, para poder coadyuvar para que se pudiera ser efectivo lo que se sugería en el albergue. La escucho hablar con pasión de este importantísimo documento que lo reviso y siento que es sumamente importante para precisamente llevar adelante un verdadero sistema de albergues en este país. Y yo tengo que hacerle dos preguntas. Una, cuando usted recomienda todas estas cosas, deduzco que la mayoría de los albergues no las tenían. Y segundo, ¿en manos de quién quedó este protocolo que se hizo precisamente atendiendo un requerimiento de UNICEF? Sí, mire, le explico. El protocolo se hizo, en el 2012 salió a la luz pública. Yo capacité a todo el personal de CENIAF de ese momento. Incluso hubo albergues que me llamaron para que yo fuera a capacitarlos a ellos. Se capacitaron a los albergues. Sin embargo, el problema es más complejo que un simple protocolo, porque a pesar de que este protocolo, sinceramente lo que está pasando ahora, a mí me frustra mucho como
profesional de la psicología, como madre, como abuela, como ser humano, como integrante de esta sociedad, porque vemos que se han hecho atrocidades con los niños. Pero el hecho fue de que a pesar de que se capacitaron albergues y que el protocolo quedó en CENIAF, poco después el gobierno anterior donde se hizo ese protocolo terminó y entró otro gobierno que no tomó en cuenta el protocolo porque no estaba basado dentro de una política pública, porque no tenemos una ley de protección de la niñez, de la adolescencia y de la adolescencia. Entonces, como carecemos de una ley, esto lo ven como un esfuerzo de un gobierno. Y por celo, yo digo, por celo político, eso se engavitó. Y los niños pasaron a un segundo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos una ley que diga que los niños merecen tener, para que el Estado pueda cuidarlos, tiene que disponer de un presupuesto específico. Si calculamos que, por ejemplo, un niño, para su manutención, con cuidados de los psicólogos, tratamiento, atención médica, etcétera, etcétera, necesita por lo menos $450, $500 mensuales. Un niño. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, la infraestructura del albergue y la misma organización del albergue tiene que poder proveer un lugar digno para que el niño esté allí a su cuidado. Porque esos $500 o esos $450 únicamente es para la manutención del niño, su nutrición, su vestido. Porque otra cosa que también me encontré era con niños vestidos con ropa regalada de adultos. Por favor, esto era realmente triste. Por ejemplo, colchones en el piso, sin foam, con foam, sin forro, 3 niños en una cuna. ¿Qué le puedo decir? Todo esto lo vio usted transcurría el 2011-2012. Sí, hace una década. Exactamente. Se hacen las recomendaciones, se empieza a ejecutar con talleres y llega el 2000, el quinquenio 2014-2019. Sí. Y Porque, no se ejecuta absolutamente se empezaron nada. a hacer los talleres y todo, también se empezó a trabajar con otras organizaciones internacionales para desinstitucionalizar al niño. Es decir, a través de un programa de familias acogentes. Porque la verdad es que los niños merecen crecer en una familia, no en una institución. Y yo me encontré con niños que tenían 13 años en un albergue. Ya era permanente prácticamente, no temporal como debe ser. ¿No? Me encontré con niños que no sabían decir cuándo habían nacido. Wow. Ni por qué estaban en el albergue. Es decir, no salió a la luz abuso sexual, tengo que ser honesta, no salió a la luz, a pesar de que nosotros aleatoriamente agarrábamos 10 niños por albergue y aplicábamos pruebas psicológicas y además de la encuesta de la percepción del niño sobre su cuidado en el albergue que está dentro de los anexos del protocolo. La aplicábamos. Y para evaluar el albergue utilizábamos el formulario que también está en los anexos del protocolo de evaluación del albergue, que incluye infraestructura, cantidad de cuidadores, alimentación, nutrición, todos los cuidados integrales del niño. Bien, está Anilo Toro con nosotros y sí yo creo que es importante hacerle una recomendación a la ministra con la que conversamos hace algunos momentos. Ministra, invite con la Junta Directiva de CENIAF a la licenciada Jenny Barr y escúchela y reciban este documento y ejecútenlo, porque este documento lo guardaron quién sabe a cuántos metros de distancia del suelo. Por eso, Álvaro, yo decía que es imperativo que se haga una investigación administrativa. O sea, esto va a quedar colgado del aire si no se hace una investigación administrativa, porque hay que redescubrir este aporte de hace una década. Estamos hablando tal vez con una de las profesionales con experticia en el tema, que lo vio, primero que lo ve venir, lo descubre,
gracias al interés de UNICEF en algo que ya estaba ocurriendo. Cuando uno se lee el protocolo, uno se da cuenta que el protocolo realmente está sustentado por un diagnóstico. O sea, hay un trabajo de diagnóstico que te revela que el problema no comenzó en agosto de 2020, por amor de Dios. Estamos hablando de un problema que tiene más de una década. Entonces, yo quiero preguntarle a la psicóloga Jenny Barb si en el transcurso de ese tiempo, aunque ya lo dijo, supo de alguna actualización, de alguna revisión, de algún ajuste al protocolo, de algo. UNICEF tuvo la fortuna de financiarlo, de ponerlo a la luz. Quienes lo hemos leído descubrimos en ese documento, desde su momento, un documento bien estructurado. Y la pregunta que cualquiera que lo conoce se dice, pero ¿por qué esto no se siguió haciendo? Entonces, en esa década hubo una desconexión total del trabajo entonces, Bueno, doctora. Le explico, Danilo. Lo que pasó es que el trabajo se ignoró. Yo fui, cuando cambió el gobierno, yo fui, porque yo he estado siempre en contacto con las directoras de CENIAF. Yo siempre he ido y ofrecido mi apoyo para el trabajo. Yo fui y siempre hablo del protocolo, porque yo creo en el protocolo, porque yo sé cómo se hizo y yo sé que el protocolo asegura que los derechos de los niños se cumplan, por lo menos los derechos de los niños que están institucionalizados, sin cuidado parental. Pero no, todo el mundo me decía, sí, claro, lo vamos a usar, pero realmente nunca lo usaron. Y yo entiendo también, hasta cierto punto, yo entiendo por qué no lo usaron. Porque mire, hay tanta mora, tanta deuda con la niñez y la inversión presupuestaria en materia de niñez es tan pequeña. Pero perdóneme, estamos hablando de la década en que más ingreso le entró a la República de Panamá en su historia. O sea, es obsceno lo que estamos observando. Es obsceno porque estamos hablando del momento más rico de este país. O sea, sí. Pero mire, a mí no me resulta comprensible. Algunos albergues cumplían con los requisitos mínimos para ser un lugar digno para que viva un niño. Wow. Ni siquiera la infraestructura. ¿Por qué vamos a tener un niño sentado en una silla rota? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener un niño durmiendo en un colchón en el piso sin forro? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener un niño vistiéndose ropa regalada de otras tallas? ¿Por qué? ¿Me explico? Es decir, es algo que duele a todas las personas que trabajamos, porque yo he dedicado por lo menos mi vida a trabajar por la niñez y la sigo dedicando. Y esto es algo muy doloroso y frustrante para todos los que trabajamos la protección de la niñez. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, por su gentileza de compartir con nosotros y con el país este protocolo en resumen, porque es un documento riquísimo y que fue ignorado. Se elaboró entre el 2011 y el 2012 y allí ya habían señales de claritas, abusos, no físicos. No, el protocolo lo dice, el documento allí refleja que habían abusos. Así es, el documento y que había algún tipo de violencia en el fondo con todo lo que ella está planteando. Así que gracias, vamos a la pausa y regresamos. Nos acompaña Marilyn Ballarino, diputada de la República de Arraiján específicamente. Y ella ha formado parte en reiteradas ocasiones de la comisión antes fue de la familia, de la niñez, en fin, de la mujer. Y queremos conversar con ella porque hoy es parte de esa comisión que fue al Ministerio Público a presentar un informe de lo que está pasando en los albergues. Diputada Marilyn Ballarino, su opinión de toda esta situación que estamos viviendo con los niños. Adelante. Sí, muchas gracias, Álvaro, licenciado Toro. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en la mañana de hoy domingo.
sí es muy triste y preocupante lo que está viviendo el país en este momento. Y sabemos que estas situaciones se vienen dando desde hace muchos años. Y lamentablemente somos una sociedad del momento que reaccionamos cuando se da la noticia crimine, pero realmente no se toma ninguna acción por parte del Ministerio Público. Nos preocupa la lentitud del Ministerio Público en la investigación que tiene que hacer de oficio. Esta situación de los albergues salió a la luz pública en el 2019 y vimos que la solución que buscaron fue separar al administrador del albergue, pero no se hizo la investigación que se tenía que hacer y quedó el problema de raíz allí. Nombran, es lo que yo he escuchado en los medios, nombran a otra persona que realmente fue peor el remedio que la enfermedad, porque aparentemente esta lo que hacía era incentivar a las jóvenes que estaban ahí para que fueran damas de compañía a algunos empresarios. Entonces, esto es preocupante, porque una situación que están viviendo estos niños y estos adolescentes en sus hogares, donde se manda a un lugar donde se le va a dar la atención por parte del Estado, y advierto, el Estado somos todos. Todos tenemos que involucrarnos, porque el problema no es de la Secretaría de la Niñez. Esa es la institución encargada de velar porque estos niños y fiscalizar que estos niños sean bien atendidos. Pero nosotros como sociedad tenemos una sociedad que tenemos que reconocerla que está enferma, porque esto no se da solo en los albergues, esto inicia en el hogar. Entonces, vemos también los abusos que se dan en las escuelas, en las iglesias, inclusive en el transporte donde están los estudiantes en un momento determinado. Nosotros somos del pensar que el Ministerio Público está siendo muy débil, no sé a quienes quieren encubrir, porque las diputadas, miembros de la subcomisión, han sido más eficientes en hacer el trabajo investigativo en estos lugares. Entonces, no sé qué es lo que está pasando con el Ministerio Público. Y aquí no solo es hablar de los albergues, porque es el tema de hoy, pero aquí tenemos una situación que nosotros no mencionamos, los juzgados de niñez y adolescencia y familia, que también toman decisiones arbitrarias y también han sido noticias crímenes y tampoco se hacen las investigaciones de lo que está sucediendo en los juzgados de niñez, adolescencia y familia, con el tema de, en un momento determinado, tomar la decisión si ese niño va a un hogar acogente pero quien tiene la primera responsabilidad es CENIAF. Diputada, la Asamblea puede jugar un papel determinante, no solo presentando este importante informe que se presentó al Ministerio Público, también modificando y aprobando leyes. Por ejemplo, el proyecto de ley 633 que crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ahí está, durmiendo el sueño de los justos desde hace varios años. Ahí también ahora se habla de aumento de penas a quienes abusen de menores de edad. También el tema de la adopción es un tema que tenemos que debatir en este país. Diputada, también en la misma organización de CENIAF, aquí hablaba yo con Danilo Toro, cuando yo me pongo a ver en la ley que crea CENIAF, la Junta Directiva de la Secretaría estará integrada por el ministro de Desarrollo Social de turno, está bien, perfecto, excelente, ganchito, el ministro o la ministra de Economía y Finanzas. ¿Usted cree que un ministro de Economía y Finanzas tiene cabeza para estar sentado en CENIAF hablando de albergues y de niños cuando tiene que resolver problemas macros en un país como el nuestro, y menos ahora que hay tantos problemas? Ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Trabajo, el Contralor.
Aquí yo creo que esto más debiera conformarse a través de una especie de patronato con gente calificada, que piense en los niños, preparada, con, no sé, un currículum en esa dirección, pero estos funcionarios no tienen tiempo ni para resolver los problemas en sus ministerios y sus instituciones, y van a estar pensando en albergues. Hay tanta gente con expertise, exacto. Diputada. Don Álvaro, usted tocó en la llaga. Yo ahora formo parte de la Comisión de Presupuesto. Y sinceramente, todos estos ministros que forman parte de ese organigrama que tiene que velar por el interés superior, que es el menor. Yo cuestionaba al Ministerio de Economía y Finanzas que en el sistema, en el programa, ¿no?, del Sistema de Protección Integral de Niñez, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento a la Familia, ¿sabe cuánto le dio el ministerio en ese rubro a la CENIAF? $0. Ahí está. $0. Bueno. Y eso lo cuestioné en la sustentación del presupuesto de la licenciada Rodríguez, que era en ese momento la directora de CENIAF. Y le dije que teníamos a los colegas, diputados, miembros de la comisión, que teníamos que revisar ese presupuesto, porque sí había que poner, es más, yo aquí tengo el acta de la comisión en intervención, que se la puedo hacer llegar, para que usted vea que nosotros estuvimos pendientes casualmente de ese tema que usted está mencionando, del programa de protección y atención a los niños y niñas adolescentes, y le dieron $0 de presupuesto para el 2021. Y es verdad, ningún ministro va a esas reuniones. Si acaso, en algún momento, puede ser el ministro de Desarrollo Social, pero los demás ninguno. Ellos mandan a algún subalterno en su reemplazo. Y sí, tenemos que legislar. Las leyes están, Álvaro. El tema es que no las cumplimos. Aquí yo recuerdo, después de haber visto a una niña trepada en un techo de una escuela, en donde su padre se entera que estaba en un centro de acogido porque la vio en la televisión y nadie le informó que su niña ya no estaba con la mamá y que la habían llevado a un albergue. Y recordé que en el 2015 hubo una situación muy parecida, en donde una niña la encontraron en un matorral. Los policías llevaron a la niña al juzgado de niñez, adolescencia y familia en La Chorrera, y en ese juzgado determinaron entregarle a la niña a una subalterna del juzgado, que es la trabajadora social. Ella la tuvo por 3 años, eso fue noticia. La tuvo por 3 años sin informar a CENIAF que ella tenía a la niña y que se la había otorgado el juzgado de niñez, adolescencia y familia. La ley 46 establece que en su artículo 45, si no me equivoco, que ella, y la ley fue aprobada en el 2013, que en ella, la familia esta acogente podía pedir la adopción de esta niña. Después de aprobada en el 2013 la ley y entrada en vigencia, ella tenía 18 meses para poder solicitar la adopción. No lo hizo. Cuando el juzgado avisa que hay una niña que lo desconocía la CENIAF y que estaba en manos de esta funcionaria, entonces es cuando ellos quisieron hacer el proceso de adopción y ya habían pasado 2 años. O sea, que había pasado el tiempo que estipula la ley 46 en su artículo 45. O sea, que la ley estaba hecha a la medida de la funcionaria esta, pero no hizo los trámites correspondientes. Entonces, por eso es que yo digo que también tenemos que tomar en cuenta las decisiones arbitrarias que toman los juzgados de niñez, adolescencia y familia,
con estos casos. Y este caso fue uno de los que hizo las causantes que le pidieran la renuncia a Idalia Martínez. Esto fue noticia, fue una noticia criminal, nadie investigó, realmente ya esa niña debe tener 10 años y yo no sé qué ha pasado con esa niña, si al final primó la ley o el sentimiento, porque ya una niña de 4 años que está acostumbrada a estar con una familia, resulta que de repente se la quitan para ponerla en adopción con otra familia. Esas son las cosas que no pueden estar sucediendo en este país. Danilo Toro, pregunta. Buen día, diputada. Aunque usted está en la Buenos días. Comisión de Presupuesto, usted tiene larga experiencia en atención a grupos vulnerables, especialmente a jóvenes. Hace exactamente unos 4 años, Álvaro, cuando usted estaba en el noticiero matutino, me hiciste una entrevista allí, en ese noticiero, y yo te decía lo preocupante que eran las cifras de vulneración de menores en Panamá, de distintos tipos. Y cuando uno ve las estadísticas de esta naturaleza, realmente es impresionante. Vulneración sexual, vulneración, todo tipo de abusos, maltrato, etc. ¿Puede un diputado tomar la iniciativa de impulsar no solamente una ley de protección del menor, sino una ley que vea todos los ángulos de esta clase? No estamos hablando de un problema que hace explosión en el año 2021. Es un problema que hizo explosión hace una década, que hace 4 años, por lo menos lo tocamos en ese momento, y que todo indica que va a seguir. ¿Qué ocurre en la dinámica legislativa que demora tanto poner al día la estructura legal con las necesidades de la sociedad? Licenciado Toro, el caso que yo acabo de explicar tenía también influencias políticas, porque a mí se me acercó el hermano del presidente para hablarme de este caso, y que parece que aparentemente un familiar de esta familia acogente era convencional panameñista, y que por eso es que había que darle en adopción a esta niña, a esta familia. Nosotros no podemos estar manejando esto políticamente. Y digo el hermano del presidente porque un diputado no tiene ningún poder para tomar estas decisiones, pero el hermano del presidente sí. Entonces, yo creo que no podemos estar jugando con la vida de aquellos que son más débiles. Nuestra obligación es legislar explícita y taxativamente a favor del más débil, porque si no, los poderosos implícitamente toman el poder. Entonces, aquí eso es lo que se viene dando. Yo no voy aquí a cuestionar a una institución que lo he manifestado y lo dije el día de la ratificación de la licenciada Silvera como nueva directora de CENIAF. La CENIAF, dentro del organigrama gubernamental, es la institución más delicada porque es la que tiene que velar por los seres más vulnerables del país. Nosotros cuánto peleamos, y sabe Álvaro, que es testigo, que fuimos muchas veces a su programa con el tema de pensión alimenticia. Tuvimos graves problemas con los compañeros diputados, pero al final la ley se aprobó. Tenemos la Ley General de Pensión Alimenticia y al final la hemos inclusive modificado. ¿Y sabe qué? Obligamos a un hombre y a una mujer a que asuman su responsabilidad con sus menores hijos, a que quieran a sus hijos, pero cada vez vemos más hijos huérfanos de padres vivos y esos son los que llegan a los albergues. No puede ser que un padre vaya a un albergue y diga que quiere que le reciban a su hijo porque ya él no lo soporta, porque no los aguanta, y que un albergue lo reciban sin la autorización de la autoridad competente que es la CENIAF, y que la CENIAF lo que tiene que hacer es supervisar que esos niños sean bien atendidos. Esto no es fácil, pero aquí se escuchan muchos discursos decir
que no se está haciendo. Pero bueno, dígame, ¿quiénes están haciendo? Voy a tener entonces yo que aquí dar una rendición de cuentas, porque nosotros tenemos una fundación que creamos hace 19 años, que cumplimos 19 años ahora el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y hemos venido desarrollando programas de tipo netamente social. Y nosotros aquí atendemos niños, atendemos adolescentes, atendemos mujeres. Nosotros llevamos la ley 34, aprobada y sancionada en el 30 de mayo del 2018. Y los únicos que lo llevamos a la práctica somos nosotros. Y todavía esa ley no se ha reglamentado. Entonces, este es crear hogares de cuidado diario, el programa de madres cuidadoras en atención a la primera infancia. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Quién me cuida a mis hijos? ¿Dónde me cuidan a mis hijos? ¿Quién me cuida a mis hijos? Y por la desesperación de buscar el sustento diario, se lo entregamos a la primera persona que vemos. Y esa persona, sin ningún tipo de supervisión, ni capacitación, ni ningún tipo de responsabilidad, le dejamos nuestros tesoros. Entonces nosotros por eso presentamos este proyecto de ley que hoy es día ley de la República, pero todavía no se ha reglamentado. Y se lo hemos dicho a la ministra y también se lo hemos dicho a las diferentes directoras que han pasado por la Secretaría de la Niñez. Entonces, y este programa lo estamos llevando exitosamente. Nosotros hacemos una entrevista psicológica y una evaluación psicológica a cada una de las participantes. Y a mí me gustaría que ustedes entrevistaran a algunas de las mujeres que han sido capacitadas. Y me gustaría que inclusive hombres se entusiasmaran para poder tomar este programa que estamos llevando nosotros. Nosotros también recibimos adolescentes, 800 por 5 años consecutivos. Estuvimos haciendo el trabajo con 800 estudiantes de las 3 escuelas públicas de Arraiján, 5º y 6º año, y lo hicimos de forma exitosa. Con este gobierno no lo hemos podido llevar a cabo el programa. Entonces... Bueno, gracias, diputada, por darnos la oportunidad de compartir con usted su testimonio de esta situación que se está viviendo en este momento con los albergues de menores en este país, que es algo repetitivo. Vamos y regresamos enseguida. Bien, cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos ahora a temas relacionados con el COVID-19 y está con nosotros la ministra consejera de Salud, Deira Ruiz, a quien agradecemos su gentileza de compartir este domingo en Debate Abierto. Ministra, gracias por acompañarnos y estamos en un proceso ya de vacunación en firme a raíz de la llegada del segundo lote de vacunas a Panamá. ¿Cómo avanza la vacunación? ¿Ya se tienen cifras específicas? Sí, cómo no. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Álvaro, por este espacio. Sí, de manera continua y permanente se están realizando las vacunaciones a lo largo y ancho de todo el país. Hasta el momento, en el corte que nos dieron para el día de hoy, teníamos aproximadamente un 89% ya de cobertura de todas las dosis que llegaron en esta segunda entrega. Son alrededor de 60,000 dosis que se han distribuido a nivel nacional y se han aplicado más de 33,000 dosis entre primeras y segundas dosis a nivel nacional. Se ha vacunado desde que llegó la vacuna el día miércoles y todo el fin de semana. Bien, se está cumpliendo con la segunda dosis de todos los que fueron vacunados en enero pasado. Exactamente, todos los que fueron vacunados en esa semana del 20 de enero tienen sus dosis aseguradas para que puedan cubrirlos, y el segundo grupo que se vacunó en la primera semana de febrero también tiene sus vacunas aseguradas, así que esto es un proceso continuo donde poco a poco se van acercando todos a recibir su segunda dosis. ¿Alguna novedad que llame la atención en cuanto a reacciones producto de la vacuna, señora ministra?
Bueno, reacciones adversas como tal, sobre todo en pacientes alérgicos, la mayoría son leves, como prurito, que es picazón en la piel, de repente algún rash que se ve algo rojo en los brazos y en el tronco, pero ninguna reacción así severa que es de lamentar en estos momentos, de acuerdo al avance que tenemos en las aplicaciones. Así que por el momento están los equipos igual de emergencias en todos los puntos de vacunación por si hay alguna reacción severa que se tenga que atender de manera urgente. Aún hay en este país, y se lo digo porque se me ha acercado gente a decirme, ¿qué piensa usted de la vacuna? Tengo miedo de vacunarme. Eso significa que hay cierto grado de escepticismo, de temor. ¿Qué dice usted? Yo le decía a esta persona, ya se han vacunado más de 200 millones de seres humanos en el mundo. ¿Qué dice usted, señora ministra, al respecto? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque sí la hemos estado escuchando. De hecho, a nosotras mismas nos hacen la pregunta y vemos que, como tú dices, más de 200 millones de personas aquí en Panamá estamos empezando de manera importante y no hemos visto reacciones graves, alergias leves. Entonces, esta vacuna es muy segura y es eficaz. Deben vacunarse para evitar muerte, para evitar una enfermedad grave. Así que si ustedes ven que todo el personal de salud, en su gran mayoría, quieren la vacuna, exigen su vacuna de segunda dosis, ustedes lo han visto en los medios de comunicación, es porque están seguros de que se van a proteger y porque saben que es una vacuna segura. Si no, el personal de salud no se la pondría porque saben que todo el mundo estudia, todo el mundo revisa paper, artículos a nivel internacional. Así que a todas estas personas les digo, tengan confianza, es una vacuna eficaz, los va a proteger contra enfermedad grave y contra la muerte, así que es importante que pierdan esta ansiedad que tienen con que si la vacuna no es segura. Hemos visto muy pocos casos de personas del personal de salud que han preferido firmar relevo de responsabilidad porque simplemente es un tema de que practican algún tipo de religión o de repente no se sienten tan seguros, pero son muy pocos casos. Ya de los 31,000 en adelante que se han vacunado y los primeros 12,800, yo creo que nada más contamos como con unas 5 a 10 personas que en ese sentido prefieren esperar. Así que le respetamos también su decisión, pero sí exhortamos a toda la población que accese a este beneficio que está dando el gobierno nacional de manera gratuita para proteger su vida. De hecho, cuando me toque a mí, yo me voy a vacunar igual que toda mi familia. ¿El próximo lote sería de Pfizer o sería de AstraZeneca? ¿Y cuál será la mecánica, señora ministra? Bueno, la programación que nos entrega el equipo negociador de vacunas es que Pfizer estará entregando semanalmente, todavía no sabemos exactamente cuántos, pero sí semanalmente, vacunas hasta completar sus 450,000 en el primer trimestre. De AstraZeneca todavía no tenemos reporte o información de que nos digan una fecha exacta o la cantidad, igual que el del mecanismo COVAX. Así que estamos a la espera de que el equipo negociador nos dé esa información. Bien, Danilo Toro pregunta, comentario. Sí, ¿podría, señora ministra, confirmarme o corregirme si con esta segundo despacho de vacunas se va a cubrir a todo el personal de salud? 2, ¿cuál va a ser la próxima población a cubrir? Y 3, si una persona puede escoger el tipo de vacuna al que se va a someter o el ministerio o el sistema le dice no, a usted le toca esta y va esta. Bueno, con la cantidad que tenemos vamos a cubrir la fase 1B, la fase 1, etapa 1B, el grupo de trabajadores de la salud. Ese es nuestro target en este momento y esa es la organización que tenemos. 2, el personal, las personas pueden decidir qué vacuna pueden ponerse, pero siempre es importante que la mejor vacuna es la que tienes en el momento, porque lo demás es incierto. Así que yo le respondería a todos que todas las vacunas son eficaces y buenas de las que hay en este momento en el mercado. Usted póngase la que está en ese momento accesible, cerca de su casa
o cerca de su comunidad, porque todas lo van a proteger. Así que yo invito a todo el pueblo panameño que aprovechen lo que tenemos en este momento, porque todavía no nos han dicho cuándo llega la AstraZeneca, ni si va a venir Sputnik, porque todavía estamos a la espera de esa confirmación, y si vamos a tener la de Johnson & Johnson próximamente. Así que yo recomendaría de manera estratégica, usemos lo que tenemos en este momento. Ministra, hay países... El segundo grupo que sigue, disculpa, el grupo que sigue es el grupo 2 de la fase 1B, que son los grupos esenciales, como es SINAPROC, como es Cruz Roja, la policía, tenemos todos los estamentos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Esos son los grupos que seguirían en el grupo 2 de la fase 1B. Bien, precisamente en cuanto a lo que sigue, hay personas que no han llenado el formulario por diversas razones. Unos porque no manejan el tema de las redes sociales o de internet o de este tipo de formularios virtuales. Otros porque simplemente no lo quieren llenar, pero no quiere decir que no se quieren vacunar. ¿Cómo se va a hacer para que esta gente que no ha tenido la oportunidad por diversas razones de llenar el formulario sean vacunadas? Bueno, estamos hablando de la fase 2, de la fase de masificación. Exacto. Porque en la fase 1 todos los grupos están como clúster, están encerrados en un solo lugar y nosotros sabemos a dónde están. En la fase 2, que empieza con el grupo 1, que son los mayores de 60 años en general, y los enfermos crónicos, esa es la etapa 2A. Todos, nosotros recomendamos primero llenen el formulario. Y hace más rápido cuando llegan al sitio de la vacunación, que la AIG lo pueda registrar de manera más rápida y más ágil, porque si no, van a tener que demorar un poquito dando información. 2, si no se ha llenado el formulario, no significa que no lo vayan a vacunar. Sí lo van a vacunar, porque lo van a estar llamando. Nosotros próximamente vamos a estar diciendo cuál es el mecanismo para que todo el mundo sepa qué día le toca, en qué escuela le toca y a qué hora le toca, porque lo vamos a hacer por citas, por grupos, para que no haya aglomeración. Entonces, próximamente van a saber cuál es ese mecanismo de llamada. Por ejemplo, si empezamos en un circuito, vamos a hacerlo por provincia, de acuerdo a la mortalidad y de acuerdo al número de casos que se ha tenido desde que inició la pandemia. Entonces, cuando toque en un circuito, vamos a decir, 86, 88, 87, cualquiera, todos los adultos mayores de ese circuito van a recibir un mensaje, ya sea por teléfono, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo si se registraron en el formulario, o unas tablas especiales por número de cédula para que sepan qué día es y a qué hora le toca, ¿no? Eso ya lo tenemos nosotros programado. Así que, aunque no se hayan registrado, van a tener su cita para su vacuna. Pero exhorto a todos, por favor, llenen el formulario, ayuden a los adultos mayores a llenar el formulario para que sea más expedita la vacunación y lo podamos hacer más ágil para poder seguir a los otros circuitos y a las otras provincias que tenemos nosotros en lista. Bien, hay países donde se han dado tercer rebrote. Panamá corre el riesgo de enfrentarse a un escenario similar, y esto a raíz de que, wow, el segundo se da en el marco de Fiestas Patrias, Día de la Madre, esos días de fiestas de Navidad y demás. Ahora la cosa iba bien y se nos mete en el carnaval. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes desde el Ministerio de Salud en torno a la conducta del panameño durante las fiestas de carnaval? Que carnaval no hubo, pero de todos modos hubo un movimiento migratorio muy importante hacia playas, hacia ríos, hacia el interior de la República. Sí, aquí el mensaje es que la pandemia no ha terminado. Independientemente que hayamos iniciado el proceso de vacunación continua, nosotros no hemos llegado todavía al 70% de vacunados en el país para decir que tenemos nosotros una protección de rebaño importante. Así que mientras esto no pase, nosotros tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad que el Ministerio de Salud indica.
usando la mascarilla, con el distanciamiento, o sea, no hay que bajar la guardia, porque todavía podemos nosotros, si no seguimos estas recomendaciones, entrar también a un tercer rebrote como otros países, o sea, no estamos exentos de eso. Por eso es que de manera paulatina y lenta, después de esta segunda ola, el ministerio ha ido de manera paulatina, como dije, lentamente abriendo todos los servicios y abriendo los grupos para que la gente vaya poco a poco. No podemos desenfrenarnos saliendo todos, cuando abramos el fin de semana, todos queremos ir el mismo día a la playa, todo el mundo quiere ir al mismo día al río. Eso va a estar ahí. Entonces, si la vacuna ya está tan cerca, ¿por qué exponernos a que nos dé COVID, a que nos dé una enfermedad grave o a que quedemos en un intensivo y podamos perder la vida si ya está próximamente cerca a que te vacunen? Entonces, el llamado es, como decimos en buen panameño, el que espera lo mucho espera lo poco. Así que nosotros esperemos cuando nos toque nuestro grupo para vacunarnos y podamos nosotros tener nuestra segunda dosis y estar protegidos de una enfermedad grave o de morir. Esto es lo que hace la vacuna. Entonces, no ha acabado la pandemia, podemos tener un tercer rebrote si no hacemos lo que dicta el Ministerio de Salud. Así que los exhorto a que nos sigamos cuidando como hasta ahora lo hemos hecho. El país entero ha apoyado, por eso es que las cifras han bajado, porque ha sido el granito de arena de cada panameño para poder que Panamá pueda transitar y pueda tener un respiro, sobre todo el sistema de salud, los cuartos de urgencia, las salas COVID, los intensivos, para que podamos nosotros seguir caminando y avanzar y poder terminar esta vacunación que esperemos sea lo más pronto posible. Oiga, ministra, y la pregunta de la cuarentena sábados y domingos, ¿hasta cuándo vamos a estar con esta medida de cuarentena? ¿Ya hay un anuncio que se pueda hacer de liberación de sábados y domingos? Sí, cómo no. De hecho, el ministro de Salud el día viernes hizo este anuncio, así que a este momento ya deben haberlo escuchado. Bien, recordamos que este programa se graba los viernes y sale los domingos. Así que en este caso, por eso es la pregunta. O sea, que sí se va a hacer la liberación, señora ministra. Sí, exactamente. Se va a hacer la liberación de los fines de semana a partir de marzo. Ok, interesante. Y la reapertura, ¿hay todavía negocios o comercios o empresas que no han podido abrir producto de la situación? ¿Hay también una agenda, un calendario para esto? Sí, cómo no, hay una agenda, un calendario. De hecho, el ministro anunció la apertura de los gimnasios y de algunas actividades y servicios que estaban cerradas hasta el momento. Así que de esta manera paulatina y programada vamos nosotros haciendo la reapertura, pero sí haciendo énfasis de nuevo en que la pandemia no ha terminado, que debemos seguirnos protegiendo hasta que nos toque ser vacunados. Así que este es el mensaje que quiero dejar el día de hoy, y que hay vacunas para todos y que van a venir otras vacunas también, pero aprovechemos la que tenemos en el momento, que es la que tenemos más cerca. Bueno, hemos conversado entonces con la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, agradecido por darnos información que es sumamente importante en este momento en que estamos viviendo todavía la pandemia. Como la ministra ha dicho, el virus está ahí y con la misma energía, con la misma fuerza. El más vivo de los panameños no es el que se descuida, es al contrario, es el que se cuida y el que trata de evitar ser contagiado a estas alturas, cuando ya estamos, como diríamos en el béisbol, en el 8º episodio del partido y estamos a punto de ganar el juego porque tenemos la base llena y viene el cuarto bate. Entonces no se descuide, porque nos pueden ponchar al cuarto bate y quedamos en un hospital o cuidado y perdemos la vida. Así que tengan cuidado, estimados amigos, y gracias, ministra. Y hoy tengo que despedirme. Hoy cierro un ciclo de mi vida profesional y, Danilo, si no lo cierro, al menos lo ajusto. Han sido más de 30 años de compartir con ustedes desde estas pantallas y desde la estación RPC Radio.
Me voy, como decía el Fat Fernández, uno de nuestros maestros, con la satisfacción del deber cumplido. Agradezco a todos y cada uno de ustedes, tanto fuentes periodísticas como el público en general, por el apoyo y la acogida que nos han dado durante todos estos años. Y donde esté, siempre los voy a llevar en mi corazón. Y como siempre, este servidor estará en disposición de la verdad, de la orientación y del mensaje puntual, porque los que elegimos ser periodistas, seguiremos siendo periodistas hasta el día que nos entierren, estimados amigos. Y el periodismo, se lo digo, lo dijo Alejo Carpentier, es una maravillosa escuela de vida. Gracias, estimados amigos. Para mí ha sido un gran honor trabajar contigo todo este tiempo, estos años. Nuestra amistad sigue y sé que tendrás éxito como lo has tenido a lo largo de tu carrera. Gracias, Danilo, y gracias a ustedes. Bendiciones.